Buenas noches, hermano. Muchas gracias por la presentación y por invitarnos a su noche de hogar. La verdad nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes unas palabras del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, bueno, ya dijeron, yo me llamo Mario Mercado y mi esposa. Hola, mucho gusto, gracias por invitarnos. Nos gustaría conocer sus caritas, a lo mejor nada más para conocerlos y después si quieren pueden apagar su cámara. Y, y ya. Este Muy guapetón soy bien. yo. Muy Perdón, bien, hermano Juan, muy gusto bien. conocerlo. La hermana Nelis ya prendió su cámara. Hermano Moisés también. Saludamos. Mi hermano Moisés Hernández también. Ahí lo estamos viendo. Muchas gracias por prender su cámara. Y bueno, como lo comentamos con la hermana Lucero, nosotros quisimos comentar un poco más acerca del plan de salvación, con el objetivo solamente de recordar pues lo que ya sabemos, que es pues todo el plan de felicidad que tuvo nuestro Padre Celestial para nosotros, ¿verdad? Igual nos gustaría empezar para ver si tienen algunas preguntas de lo que es el plan de salvación, o empezamos nosotros con lo que traemos. Ok, si quieren empezamos nosotros. Pues bien, Preferible que empiecen ustedes y más adelante vamos a hacer preguntas, quizás. ok, bien, déjenme, voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor cuando ya la vean. Ya, ok. Ya. Se ve. Bueno, básicamente el plan de salvación responde a las siguientes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Y a dónde iré después de esta vida? ¿No? Y nosotros como miembros de la iglesia no, lo entendemos así, ¿no? Nosotros existimos antes de nacer en esta tierra con un cuerpo de carne y hueso, pero existíamos como espíritus con nuestro Padre Celestial. Y aquí en la tierra, pues ahora ya está nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Y a dónde iremos? Bueno, después de morir en esta tierra, todos nosotros vamos a resucitar. Y nuestro cuerpo y nuestro espíritu se volverán a reunir para nunca jamás separarse. Entonces, en general, pues el plan de salvación responde estas preguntas de forma muy general. Cuando nosotros vivíamos en la vida preterrenal, nosotros tomamos decisiones y todo el tiempo, desde que existimos y hasta la eternidad, seguiremos tomando decisiones. Entonces, en la vida preterrenal, nosotros tomamos la decisión de seguir el plan de salvación y venir a esta tierra y tomar un cuerpo de carne y hueso y entonces ser probados. Entonces, para poder ilustrar un poco más, busqué algunas escrituras para compartir con ustedes que están en Alma 22. Las puse aquí para no tenerlas que buscar, pero podamos leerlos juntos. Entonces, voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leer esta escritura. Voy a pedir al hermano Moisés Figueroa si puede leer el 13, por favor. Y como no, dice, y Aarón le explicó las escrituras, desde la creación de Adán, exponiéndole la caída del hombre y su estado carnal, y también el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo por medio de Cristo para cuantos quieran creer en su nombre. Gracias, hermano Moisés. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial es, por eso es Dios, ¿no? Porque lo sabe todo. Y Él hizo este plan mucho antes de la creación del mundo. Y existe este plan desde que básicamente nosotros también existimos, ¿no? Y entonces esto implica que hay una caída y también una expiación que vino por medio de Jesucristo, que es el que nos va a salvar, ¿no? Entonces en el 14, Dice, y en vista de que el hombre había caído, éste no podría merecer nada de sí mismo, mas los padecimientos y muerte de Cristo expían sus pecados mediante la fe y el arrepentimiento, etcétera. Y que él quebranta las ligaduras de la muerte para arrebatarle la victoria a la tumba
y que el aguijón de la muerte se ha consumido en la esperanza de gloria, y Aarón le explicó todas estas cosas al rey. Entonces, ahí como podemos leer, Aarón le estaba explicando el plan de salvación básicamente, ¿no? Y el Evangelio de Jesucristo es así de sencillo. Básicamente, si lo resumimos en algo muy corto, es nosotros tomamos la decisión de seguir el plan de salvación, venimos a la tierra para ser probados. Obviamente en esta prueba cometemos errores, cometemos muchas equivocaciones, sin embargo Dios está dispuesto a perdonarnos. Y creo que ese es el mensaje principal del plan de salvación, que al mismo tiempo el cometer estos errores nos permite crecer, nos permite entender un poco la sabiduría de Dios, ¿no? Y de hecho en la siguiente escritura que está en 2 Nefi 2, del 22 al 25, nos habla acerca de esta caída, ¿no? Y por qué era tan necesario que Adán cayera. Y por qué ahora nosotros existimos. Le voy a pedir a la hermana Lucero si nos puede ayudar a leer el 22, por favor. Ya se fue. Ahí está, no, está poniendo el micrófono. Pues aquí, Sí, el 22, hermano. acá no hubiese, no dice, pues he aquí si Adán no hubiese transgredido, ok, he aquí si Adán no hubiese transgredido, el 22, segunda de Nefi 2:22, pues he aquí si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habría permanecido en el... Y creo que perdimos un poquito a la hermana Lucero, pero aquí básicamente lo que está explicando en 2 de Nefi es que ¿Me permite era terminarla? necesario que... ¿Perdón? ¿Me permite terminarla, hermano? Sí, Creo que muchas todavía gracias, Juan. conozco. Dice, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban, después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Gracias. Entonces, toda la creación que hizo Dios desde el mundo, el ser humano, si Adán y Eva no hubieran caído, nosotros no existiríamos, ¿no? Todo hubiera permanecido tan perfecto como era en ese momento. Y entonces en el 23 dice, y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin tener gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero aquí todas las cosas han sido hechas a la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Y en el 25, que de hecho acá en México es una escritura de dominio, dice, Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Entonces, nosotros vivimos en esta tierra y venimos en esta vida para tener gozo. A pesar de que en las dificultades de la vida no parezca que el plan de felicidad es eso, que tengamos gozo, Dios sí nos puso para tener gozo en esta vida. Y podemos resumir el tener gozo en el conocer el Evangelio de Jesucristo, en tener una familia también representa tener gozo en esta vida. Y de hecho yo coloqué una imagen aquí que a veces en la vida parece que tenemos tantas cosas que hacer y decidir, ¿no? Tanto si qué estudio, en dónde trabajo, si quiero viajar o permanecer en un solo lugar. Creo que aquí habemos de varias nacionalidades, pero creo que todos nos enfrentamos en muchas decisiones en nuestra vida y a veces hay tantas cosas en nuestra cabeza que no podemos decidir bien, ¿no? Sin embargo, si buscamos una decisión con una mira eterna y pensando en el plan de felicidad y que Dios me puso en esta tierra para tener gozo, sería tal vez más fácil poder
decidirlo, ¿no? Entonces, puse esta imagen para que, pues, tal vez nos represente a algunos de nosotros. Y continuando con segundo Nefi, después de que habla acerca de la caída, también habla acerca del Mesías y de Jesucristo, que es un redentor y que nos va a redimir de esta separación de Dios, tanto de la muerte física como de la muerte espiritual. Que la muerte física la venció Jesucristo al resucitar al tercer día. Y con eso todos nosotros tenemos ya esa oportunidad de resucitar. Así que todos los que nacimos en esta tierra, vamos a resucitar todos. Lo complicado, hermanos, es que permanezcamos desobedientes a las leyes y mandamientos de nuestro Padre Celestial para ser dignos de regresar a la vida eterna. Entonces le voy a pedir a la hermana Nelis si puede leer el 28 y 29, por favor. Listo, 28. Déjame poner la letra grande porque yo soy media ciega. Y ahora bien, si tengo el volumen, sí. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confieses en el gran mandamiento y que escucheseis sus grandes mandamientos y ser feliz y sus palabras y escogen la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ellos, que da al espíritu del diablo que tengo que abrir bien, el poder de cautivo de hundir en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en sus propios reinos. Ya está. Gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí la exhortación que nos hace es que primero confiemos en el mediador y escuchemos sus grandes mandamientos. Esto quiere decir que la vida de Jesucristo que está plasmada en las Escrituras, tanto en el libro de Mormón como en la Biblia, contienen pues sus mandamientos. Entonces, la invitación que nos hace es confiemos en todo lo que dice ahí. A veces pudiera parecer restrictivo lo que nos dicen las Escrituras, sin embargo, es algo que nos permitirá tener felicidad. Y dice también esta exhortación que nos dejan en segundo Nefi, que escojamos pues la vida eterna y no la muerte según la carne y la iniquidad que hay en el mundo, ¿no? Para que el diablo no tenga poder sobre nosotros y nos mantenga cautivos y hundirnos en el infierno. Que muchas veces pintan el infierno como pues con llamas y así, y la verdad es que podemos tener el mismo infierno en esta vida, teniendo ese remordimiento, esa carga en nuestras almas del pecado que cometemos. Sin embargo, bueno, yo puse aquí esta imagen que tenemos el poder de reconciliarnos con Dios. La caída, que es del lado izquierdo, está el hombre separado de Dios por el pecado. Y podemos permanecer así si no nos arrepentimos. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y tener los convenios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, lo cual nos une por medio de Jesucristo. Entonces, en el lado derecho podemos ver que seguimos siendo separados, pero hay un puente, y ese puente es Jesucristo. Y si nosotros confiamos en Él, como dice la Escritura, en los mandamientos que Él nos ha dado y nos arrepentimos, entonces vamos a poder regresar con nuestro Padre Celestial y tener ese gozo que habla la Escritura. Y que entonces el plan de felicidad que se propuso y que nos
nos puede acompañar siempre, entonces puede ser efecto y entonces podemos tener esa felicidad en nuestra vida. Hermanos, y esto es el mensaje que queremos compartir con ustedes, que no importa lo que ustedes hayan, o nosotros, incluyéndonos a nosotros dos, hayamos cometido, Dios está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a que podamos regresar con Él por medio de Jesucristo. Y la escritura dice que, pues, no dejaría el pastor a 99 por ir por una perdida. Pues la respuesta es sí, ¿no? Y últimamente en los videos y en los mensajes es, pues, las 99 más uno, ¿no? Entonces no vamos a dejar a las 99, más bien vamos a sumar a uno, el cual va a haber regocijo al regresar al redil. Entonces, hermanos, este es el mensaje. Mi esposa va a compartir ahora su testimonio al respecto. Bueno, hermanos, pues yo les quiero testificar que sé que realmente bueno, nosotros fuimos preparados para vivir en este tiempo y poder conocer el Evangelio, que realmente, pues el Padre Celestial está al tanto de nuestras necesidades y solo basta con que nosotros nos arrodillemos y le pidamos a Él. Sé que Él nos escucha y sé que Él entiende nuestro sentir. Les comparto esto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Juan, usted tiene levantada la mano. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta, pero es un poquito fuerte. Yo espero no incomodar. Hace poco salió un video en Facebook. La verdad es que no los tomo mucho en cuenta porque muchas veces los videos que sube la gente son apostasía, ya que no están, no tienen conocimiento, hablan solamente de lo poquito que saben y afirman las cosas y las aseguran de una manera tal que confunden a las masas. En este caso, eh, dicen que por qué Dios no perdonó a Judas si Judas entregó el dinero después de haber entregado a Jesucristo, quiso devolver las monedas y no se las aceptaron y las tiró al suelo. Se fue y se ahorcó. ¿Y por qué a Pedro, que lo negó 3 veces, si lo perdonó? Y dice, porque Pedro se arrepintió. Entonces yo dije, tendría lógica, pero en el plan de salvación es salvar a todos, ¿sí? Por eso existen varios planos, varios tipos de cielos. Eh, y yo me acordé de esto porque cuando el presidente Víctor Rodríguez, que era presidente del Quórum de la rama, perdón, del barrio Los Elizondo, dio una instrucción a los nuevos, nos preguntó, dijo, pregunten, o sea, cuáles son sus dudas. Y le dije, yo conozco la respuesta de esto, pero quiero preguntarla para que los nuevos la escuchen. La mayoría de las iglesias dicen que si tú te suicidas, ya no tienes derecho a estar en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿qué piensa usted? Y me dijo, yo pienso que tú debes de hacer la obra por tus hermanos, porque tú no eres juez. Dales la oportunidad de avanzar para que Dios lo juzgue personalmente. Entonces, si es un familiar tuyo que se suicidó, tú no sabes el motivo por el que se quitó la vida. Tú no sabes qué estaba enfrentando. Tú no sabes si a lo mejor estaba en agonía, en miedo, en dolor, o de plano ya le había llegado el agua al cuello. Entonces, tú haz la ordenanza por esa persona y ayúdalo. Ya no lo puedes ayudar en esta vida, ayúdalo en la otra. Y se me vino a la mente precisamente eso cuando estaba viendo el video que hablaba sobre Judas y por qué Judas no fue perdonado, por qué Judas sí fue al infierno. Y yo me quedé y dije, ah, según el plan de salvación no es así, porque Dios intenta salvar a todos. Pero ya que ustedes están exponiendo el tema, me gustaría que lo explicaran de una mejor manera. Sí, gracias hermano. Gracias por la pregunta que la verdad es muy buena.
Y bueno, voy a contestarla creo que de atrás para adelante. Primero, de del tema del arrepentimiento en general. Hay un proceso para poder arrepentirnos. Y una es confesar el pecado y no volverlo a hacer, ¿no? Entonces, el hecho de quitarnos la vida, ya no podemos restituirla. De hecho, uno de los pecados más graves, porque no podemos restituir el daño hecho, es matar. También la ley de castidad, cuando nosotros quebrantamos la ley de castidad o matamos, no podemos restituirlo. Solamente Dios puede restituir la vida o puede, pues, mejorar todo lo que nosotros cometemos como errores. Entonces, el hecho de quitarnos la vida, pues obviamente ya no podríamos restituir ese daño, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable de sus propios pecados. Uno de los artículos de fe que va muy relacionado con lo que nosotros platicamos ahorita de Adán, es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados y no somos juzgados por la transgresión de Adán, ni somos juzgados por la transgresión de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros amigos. Somos responsables cada persona de sus hechos. Y desde ese punto de vista, la relación que nosotros tenemos con Dios es personal. Es decir, si yo sé que pequé, tengo que arrepentirme. Hay algunos pecados que puedo resolverlos entre él y yo, que tal vez es una mala palabra o pues pecados pequeños por decirlo así. Pero hay pecados graves como matar o la ley de castidad o la palabra de sabiduría que sí necesitamos confesarlos. Y los confesamos por una razón, porque nosotros no podemos restituir el daño solamente por medio de Jesucristo. Si yo voy y robo algo, puedo restituirlo porque puedo regresar la cosa que me robé y pedir perdón y no volverlo a hacer, ¿no? Entonces, en el caso de lo que usted decía de Judas y Pedro, pues la verdad es un poco incierto y creo que nadie lo vamos a saber si fue perdonado o no, y si Pedro fue perdonado o no, o si cometió un error o no. La verdad es que si nosotros ponemos nuestra vida o no, lo que yo soy en este momento en la situación que vivía Pedro, no sé qué hubiera hecho yo. Probablemente a lo mejor ni siquiera hubiera regresado a ser un apóstol y Pedro sí lo hizo, ¿no? Entonces, creo que la salvación y el poder decir soy perdonado va más allá de lo que podemos leer en las escrituras, y lo digo en el sentido de que sí sabemos que vamos a ser perdonados, pero el tener el sentimiento de decir soy perdonado, ya lo sentí, yo estoy libre de culpa porque ya lo hago sentir así en mí mismo, creo que es la parte donde nos lleva a tener gozo, ¿no? Entonces, no sé, hermano, si pude contestar su pregunta. Un hermano Moisés Perdón, tiene una tuve pregunta. que, es que me estaba moviendo, saqué un gato. Sí, de hecho, yo es como le comentaba, esta respuesta yo ya la sabía, pero quería que ustedes la explicaran a profundidad, porque es un tema muy hermoso. La verdad, el saber que no debemos de juzgar a los demás por sus actos, que debemos de admitir nuestros pecados, arrepentirnos nosotros y después ayudarlos a ellos, es algo que para mí se me hace más que maravilloso. Porque vienen las escrituras, primero quita la viga de tu ojo antes que la paja del ojo de tu hermano. Entonces, eh, yo quería que ustedes profundizaran en el tema, como le comento, porque para mí se me hizo inmediatamente, dije, pues así, eso no nos corresponde. Pero mejor que ellos nos expliquen, ya que son los que traen el tema, y sé que va a ser algo edificante para todos. Entonces, muchas gracias por la explicación, muchas gracias por el comentario, que realmente no esperaba menos. Es verdad todo lo que nos dicen. Se los agradezco mucho. Y pues le doy la palabra al siguiente hermano que quería preguntar algo. Sí,
No sé si se refieren a la pregunta que está en el chat. El hermano Moisés Figueroa. Dice, la voy a leer. Una duda, si la salvación es personal, ¿por qué el matrimonio es necesario? Y si la otra persona se porta mal. Bueno, la salvación sí es personal, ¿no? Porque, retomando la parte de hace rato, ¿no? Nosotros no podemos ser responsables de las actitudes o la forma de comportarse del otro. Sin embargo, el matrimonio es necesario porque recordemos que nosotros, como miembros de la iglesia, hacemos convenios con nuestro Padre Celestial. Y uno de esos convenios dice que que para poder alcanzar la gloria celestial, debemos entrar por el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entonces, ese es un mandamiento. Ajá. Ahora, respecto a de si la otra persona si la otra persona se porta mal, pues ahí, retomando igual la parte de hace rato, sería como ver realmente, porque una cosa de portarse mal a lo mejor es, no sé, ¿no? Si yo le grito a mi esposo o yo lo trato mal y me estoy portando mal, ¿no? Pero si hablamos de la otra parte de violar la ley de castidad, entonces pues ya estamos hablando de ahí de que hay que ir con nuestro obispo y confesar esa parte, ¿no? O si yo como esposo tengo eh, esas pruebas, pues entonces ponerlo ya totalmente sobre la mesa y decir, a ver, pasa esto. Pero pues a lo mejor desde nuestra perspectiva les podemos decir que como matrimonio siempre vamos a tener diferencias. Pero creo que lo importante es que no permitamos que esas diferencias sean más grandes que el amor que nos tenemos o la meta que tenemos, ¿no? Porque quiero pensar que en un matrimonio, a pesar de las diferencias, pues la meta es una y es lograr la exaltación. Pero si no nos esforzamos o si uno se esfuerza más que otro, pues finalmente el Padre Celestial será el que decidirá, ¿no? Y bueno, déjeme agregar un poco de lo que comentó mi esposa. Y déjenme llevarlos un poco a la parábola del hijo pródigo, ¿va? Pero no vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hablar del hermano mayor o del hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan qué pasó con el hermano mayor cuando regresó el hijo pródigo? Sí, no quería entrar a la casa porque se sentía molesto porque su padre recibió al hijo que había gastado toda la herencia y decía, a mí no me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos y a él pediste que lo vistieran y mataste al mejor becerro. Sí. Y gracias, hermano Juan. Justamente es lo que pasó. Y quería que fuéramos a esa parábola porque cuando alguien se porta mal, él cometió el pecado. Y puede ser que se arrepienta. Y si se arrepiente, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser perdonado. ¿Sí? En este caso de la pregunta que hacía el hermano, si alguien se porta mal de los dos y esa persona que se portó mal se arrepiente, va a ser perdonado. Y la otra persona puede ser que viva lo que vivió este hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que ahora la prueba ya no va a ser para quien se portó mal, sino para quien recibió el mal. Y entonces cuando recibe uno el mal, uno tiene que perdonar. Y ese es el mandamiento, perdonar. Y a veces en esa situación y sobre todo en matrimonio puede llegar a ser muy difícil poder perdonar. Sin embargo, ese es el mandamiento que se nos dio. Obviamente, y las escrituras son muy claras al respecto, ¿no? Cuando alguien se porta mal en un matrimonio y habla justamente de la ley de castidad, dice la escritura que puede darle carta de divorcio, ¿no? Es decir, que a pesar que el plan de salvación es familias eternas, Dios entiende nuestra naturaleza humana
y también sabe que no es fácil poder sobrellevar esta situación, y por eso es que permite que si hay una situación así, pueda haber un divorcio. Y es la única razón por la cual pudiera existir un divorcio. No pudiera existir un divorcio porque me cae mal, o porque ya no me llevo bien, o porque como que ya no está funcionando. Más bien es por esa razón. Y por eso, hermanos, es que el ser miembros de la iglesia y poder llevar todos los mandamientos no es nada sencillo. Sin embargo, si nosotros oramos y pedimos guía y consuelo a nuestro Padre Celestial, Él nos los va a dar. No sé, hermano Moisés, si contestamos su pregunta. Aparte de la salvación personal, sí era siempre, ¿no? Así, el asunto, yo soy miembro converso, Ujú, entonces aquí es importante casarse y me parece muy bien. Yo soy soltero todavía. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, ¿para qué me caso? O sea, ¿por qué el matrimonio es requisito si la salvación es personal? Y además, ¿en qué medida me afecta lo que la otra persona hace, que a veces deshace? ujú. Bueno, déjeme decirle de forma personal por qué pienso que es necesario casarse, ¿verdad? Usted se puede portar bien toda la vida y va a llegar a la vida eterna, a la gloria celestial. Sin embargo, la escritura en Doctrina y Convenios, como comentó mi esposa, dice que para llegar al grado más alto, tiene que entrar al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, ¿verdad? ¿Y por qué? Esto yo lo digo de forma personal. ¿Por qué tenemos que entrar a ese convenio sempiterno? Porque nosotros cuando nos casamos y tenemos hijos, creo que podemos entender un poco más la naturaleza de nuestro Padre Celestial con el amor que tiene hacia nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos, podemos expresar un amor muy diferente hacia un hermano o hacia un padre. Va a ser un amor muy diferente hacia un hijo, ¿no? Uno pudiera ser mucho más, desde mi punto de vista, por un hijo, porque lo siente uno como parte de uno mismo. Y entonces en ese sentido nosotros podemos llegar a ser dioses. Y por eso es que el modelo de nuestro Padre Celestial y del plan de felicidad es a través de las familias. Las familias han existido desde antes de nacer en esta tierra. Y ese modelo de nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos es lo que siempre ha acompañado el plan de salvación. Entonces, para poder llegar a ser dioses y diosas, en ese sentido, sí tendríamos que tener esa experiencia, hermano. Por eso es importante entrar a ese sempiterno convenio del matrimonio. ¿Sí se puede salvar? Sí, la respuesta es sí. O sea, sería una especie de santificación el matrimonio. Pues sí, Es una y broma, es también una una broma. especie de entender y saber qué es una familia, hermano. Es como les decía hace rato, cuando usted decía que es converso, ¿cierto? Entonces, usted, para que usted pudiera hacer convenios con el Padre Celestial, primero tuvo que tener un bautismo. Ese es un convenio que usted hace con el Padre Celestial. Y así van aumentando. Por ejemplo, cuando usted entró al templo, ¿ya tuvo la oportunidad de entrar al templo, hermano? Sí, sí, soy investido. Ok, entonces cuando usted entró al templo, hizo otros convenios con nuestro Padre Celestial. Ajá. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero como decía mi esposo, si usted quiere llegar a la gloria celestial, que es el grado más alto de gloria, donde usted va a poder tener una familia eterna, donde va a poder convivir con el Padre Celestial y con Jesucristo, para que usted pueda llegar a ese nivel, usted tendría que casarse, porque como dice la Escritura, tiene que hacer el nuevo y sempiterno convenio. O sea, es un convenio que usted hace, aparte de hacerlo con su esposa, lo va a hacer con el Padre Celestial. Ajá. Entonces, es realmente un mandamiento el que puedan casarse. Si lo queremos ver de una forma más como más literal, más estricta, pues es un mandamiento. Ajá. Claro. Ujú. ¿Sí? Gracias.
Gracias a usted por su pregunta. La hermana Nelly también tiene levantada la mano. Bueno, en sí, hermana. Por ejemplo, aquí habemos varias hermanas solteras. Ya. Si no tenemos la posibilidad, se escucha. Ya, si no tenemos la oportunidad, porque yo, por ejemplo, yo soy soltera, pero no planifico ni sueño quedarme sola. Pero si yo no tengo la oportunidad de conocer un poseedor de sacerdocio, casarme y tener hijos, ya no porque ya tengo 43 años, la mujer tenemos un tope para tener hijos, ya. No tengo derecho de vivir con mi Padre Celestial en los reinos por no haberme casado y por no haber tenido hijos. Sí, hermana, en esa, digamos, la otra parte de la moneda, si usted ha buscado bueno, sí, Esforzado. si a pesar de que usted lo ha querido, no ha tenido esa oportunidad y muere y no tuvo esa oportunidad, pues el Padre Celestial, allá en la gloria celestial, le va a dar a un esposo. ¿Ya? Ajá, entonces, pero es un caso diferente porque usted quiere casarse. Ajá. Sí. Y ahí la respuesta, o sea, lo que dijo mi esposa es correcto. Y ahí, si usted no se puede casar, pero es fiel y guarda los mandamientos y tiene todas las ordenanzas del templo y todo, usted sí puede ir a la gloria celestial y va a ir a la gloria celestial. Lo único es que en la escritura dice que en la gloria celestial hay otros grados y para estar en el más alto tiene que tener un esposo, ¿no? O una esposa, en el caso de los varones. Entonces, sí, no, digamos así, no se preocupe, hermana, pero sí ocúpese en, como usted dijo, no planea quedarse sola y eso está muy bien. Pero si llegara la posibilidad de que no se case y entonces usted sigue siendo obediente, sí puede entrar a la gloria celestial. ¿Sí contestamos su pregunta? Sí, 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 está bien. Ok. Gracias, hermana Nelly, por su pregunta. Y Okay. bueno, hermanos, en general, lo que podemos decir es que este es el tiempo para ser probados y para tratar de cumplir con todos los convenios y ordenanzas del templo. Esto incluye la ordenanza del sellamiento. El plan de felicidad es básicamente guardar los mandamientos que dio nuestro Padre Celestial y entonces tener felicidad y gozo en esta vida, ¿no? Y ese es el mensaje principal que queríamos dejar con ustedes. De hecho, hay una película que me gusta mucho y de hecho quería compartirles ese cachito de video. Déjenme compartirlo. Espero que se vea bien, nada más denme un segundo. Me Oye, dicen si hermano, antes de que empiece el video, mande. ya está compartida la pantalla. Quería hacerle una pregunta, porque lo leí, este, eh, en las escrituras, no me acuerdo si fue en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, que decía que un hombre no se puede casar con una mujer que ha sido sellada a otro hombre porque está cometiendo pecado. Sí. Entonces, ¿cuándo es cuando uno se puede casar? Por ejemplo, yo fui casado, mi esposa estaba sellada a su ex esposo, pero el obispo no los quería separar. Aun y cuando nosotros ya estábamos casados y pedimos la anulación del sellamiento, no se lo quería dar. Nunca supe por qué. Igual, mi matrimonio no duró mucho. A los 10 meses, tuvimos un problema muy grave y la verdad es que pues terminamos, cada quien por su lado, terminamos divorciados. Pero sí me quedo con esa duda de lo que decía el libro, que no podías casarte con una mujer que había sido sellada a otro hombre porque era entrar en pecado, y el hecho de que el obispo no quisiera anular el sellamiento de esta persona.
Sí, y bueno, miren, esa situación creo que es bastante complicada en general, pero hay un porqué de eso. Y voy a poner a mi esposa y a mí de ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos casamos y nos sellamos, fue con esa mira, ¿no? Y la esperanza que da el Evangelio de Jesucristo es que aunque ella muera o yo muera, vamos a estar unidos eternamente, ¿no? Entonces, voy a suponer que yo me muero primero. Y entonces hicimos un convenio y Dios nos selló a ella y a mí, ¿no? Si ella se casa con otra persona y se quiere sellar, ya no podría sellarse, porque ya estamos unidos ella y yo. Porque imagínense que pues ya se muere mi esposa y también se muere la otra persona con la que se casó después. ¿Quién reclamaría ser esposo de mi esposa? ¿Yo que me sellé o el otro hermano que se casó con ella? Y ese es donde entra como un poco el conflicto, ¿no? Entonces, No, lo que Dios Jesucristo sella, dijo que con el primero. exacto. Entonces, por eso no se podría volver a sellar en el caso de las mujeres, ¿va? Y lo mejor es que pues se permanezca en ese sentido, ¿no? De tanto el hombre como la mujer puedan sellarse y unirse por toda la eternidad. Obviamente que también la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y entonces, si yo me muero y mi esposa se vuelve a casar después de que yo me morí, pero se casa por la ley, o sea, por el civil, no estaría en pecado, porque está legítimamente casada. ¿Sí, sí me explico? Pero no se podría sellar con alguien más. ¿Sí contesté su pregunta, hermano Juan? Sí, sí, claro. Entonces necesito Ok. conseguirme una soltera para casarme. Sí, mejor, Hermano, hermano. pero Y si disculpe, tiene pero yo hijos, conozco mujeres aquí en mi barrio, inclusive en mi barrio, que se han sellado más de una vez. ¿Hermanos o hermanas? Hermana, inclusive la antigua presidencia que yo trabajé, de la Sociedad de Socorro, que éramos presidenta, yo era la primera consejera, la secretaria era casada por 2 ocasiones, sellada por el templo. Sí. Y ahí existe algo, hermana. Y yo lo comentaba hace ratito. Cuando existe un pecado de falta de la ley de castidad, sí se puede dar carta de divorcio. La Biblia lo dice también, ¿no? Entonces, si existió eso y hubo una carta de divorcio y se anuló el sellamiento, sí se puede volver a casar la hermana, porque se anuló el sellamiento, ya no hay una unión eterna entre el hombre y la mujer. Esa es la forma en que sí podría casarse otra vez la hermana. Sin embargo, en el caso que comentaba el hermano Juan, entiendo que el esposo falleció y por eso no pueden disolver el matrimonio, Ah, ya, o sea que se puede sellar ni en si el se templo divorcia ni el y sellamiento. nula. Ok. Sí, la única forma de anular un sellamiento es que haya cometido una falta a la ley de castidad. Y eso es si los dos están de acuerdo. Si alguno de los dos no está de acuerdo, bueno, ahí la primera presidencia es quien decide si se anula o no se anula. ¿Sí, hermana? Sí, sí, hermano, claro, ahí sí ya lo entendí bien clarito. Claro, ahí sí, Bien. en ese matrimonio, el primer matrimonio, sí hubo problema de castidad. Ujú. Bueno, está bien, hermana. Entonces, hermanos, ahora sí les comparto el video, ¿va? Me dicen cuando se vea mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, es de la película El Gladiador. Les decías, me gusta una frase que dice aquí. Espero que se escuche. firmes y dignos. Firmes y dignos. Firmes y dignos. Ok. Esa es la primera frase. Espera un segundo.
¿Quién es ese? Le llaman el hispano, señor. Lo que hacen en vida. Quiero conocerlo. Resuena en la eternidad. Sí, señor. Activo este. ¿Escucharon las dos frases, hermanos? Sí, ¿O no se escuchó bien? sí se escuchó. Firme La tu primera digno. fue firme y la segunda fue lo que haces en vida lo durará para la eternidad. Algo así era. Resuena en la eternidad. Ajá, así, así. Exacto. Entonces, digo, el plan de salvación podríamos resumirlo en eso. Firmes y dignos, porque lo que hagamos en vida tendrá eco en la eternidad. Entonces, hermanos, a veces nos enfrascamos en muchas cosas que pasan en nuestra vida, como comentábamos hace ratito, ¿no? Sin embargo, y lo decía el hermano, no me acuerdo quién preguntó, de que mejor se case con una solterita completamente. Pues sí, es mejor así. Y déjenme decirles que cada duda que nosotros tenemos, cada vez que nosotros hablamos del Evangelio, cada vez que leemos las Escrituras, solamente hay una forma infalible de que podamos tener la verdad. Y eso es orando a nuestro Padre Celestial si lo que nosotros aprendimos, leímos, vimos, es verdad. Y el Espíritu Santo nos hará saber si es verdad o no. Esa es la invitación que siempre hacen los misioneros cuando nos conocen. Y es la invitación que siempre se debe de hacer. Cuando nosotros tenemos un testimonio de lo que nosotros estamos aprendiendo, eso se vuelve entonces en un testimonio para mi corazón y que fortalece mi vida y que me va a mantener en el camino del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que les pedimos nosotros en esta noche, que lo que pudimos hablar en esta noche de hogar, ustedes puedan orarlo, meditarlo, preguntar a nuestro Padre Celestial y puedan tener un testimonio. Y si no llega un testimonio, entonces sigan leyendo, sigan estudiando, porque a lo mejor como yo lo entiendo y como se los expliqué, a lo mejor no es como ustedes necesitan en este momento, pero llegará el momento en que ustedes puedan entender el 100% del plan de felicidad, sea en esta vida o en la siguiente. Y es lo que les compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.